Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hoy vamos a hablar de el plan de Dios para con el universo. Vamos a hablar del propósito de Dios. Vamos a hablar de su decreto. Este es el último video de esta unidad en nuestro estudio teológico, de la unidad de teología propiamente dicha, aquella que habla acerca de la doctrina propia de Dios, de la que habla del mismo ser de Dios y de sus obras. Y hemos analizado dentro de sus obras a la obra de creación y también a la obra de providencia. Pero hay que tener en cuenta que todas esas obras son la manifestación, son el resultado de su decreto, de su plan eterno, de su designio eterno. Por una cuestión lógica, deberíamos hablar del decreto de Dios luego de analizar su ser, sus atributos. Pero para hacer más comprensible esta doctrina que tiene sus complicaciones, he decidido que primero hablemos de sus obras para que ese conocimiento nos ayude a entender mejor la doctrina de sus decretos. ¿A qué nos referimos con decreto de Dios? Nos referimos a sus decisiones eternas, nos referimos a su propósito. El Catecismo Menor de Westminster lo define de esta forma, dice que los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. En efecto, Dios conoce todos nuestros días, incluso antes de que naciéramos. Nos dice también que el sacrificio de Cristo en la cruz ya estaba predeterminado, que también la salvación estaba ya determinada desde antes de la fundación del mundo. Hay un capítulo en las Escrituras que nos ayuda a entender bastante la doctrina de los decretos y es Efesios capítulo 1. Nos dice ese capítulo que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Este capítulo nos muestra varios aspectos de ese decreto eterno. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este capítulo hace referencia a muchos términos, hace referencia a elección, hace referencia a antes de la fundación del mundo, hace referencia a predestinación. Pero todo eso basado según el designio de su voluntad, conforme a su propósito. Ese propósito, ese designio eterno, es lo que nosotros llamamos el decreto divino. Es decir, que cuando hablamos del decreto de Dios, nos referimos a su plan eterno, por el cual Él ha hecho ciertos todos los eventos que ocurren en la historia, pasados, presentes y futuros. Es decir, que todas las cosas que suceden no son casualidad, sino que han sido predestinadas por Dios para su propia gloria. Frecuentemente hablamos de los decretos de Dios, hablamos de los propósitos de Dios, hablamos de los planes de Dios en plural, pero lo correcto sería hablar de
el decreto de Dios, de su plan, de su propósito, ya que es uno solo, un solo gran propósito que Dios se ha determinado. Su voluntad es una sola, es singular. El decreto de Dios es singular. Dios hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pero nosotros frecuentemente hablamos de los decretos de Dios, de sus planes, de sus propósitos en plural, y es aceptable también hacerlo de esa forma, ya que el propósito de Dios, su decreto eterno, no entra en nuestra cabeza, por lo cual nosotros analizamos distintos aspectos de ese gran plan para poder entenderlo mejor. Por eso nosotros hablamos de su obra de creación, hablamos de su obra de providencia, hablamos de su obra de redención, pero todas ellas son partes de un mismo y único propósito. Ese propósito de Dios tiene varios aspectos y nosotros, como somos seres finitos, estudiamos las partes de ese gran plan. Así como alguien que fabrica una máquina tiene en vista esa máquina, pero al mismo tiempo determina cada pequeña pieza de ese artefacto, de la misma forma Dios tiene un solo decreto, tiene en vista ese único plan y también en eso va cada pequeña parte para el cumplimiento de ese plan. Las características del decreto de Dios son las mismas de sus atributos. Los mismos atributos de Dios se ven reflejados en sus decretos. Así como Dios es autosuficiente, así como Dios es independiente, así como Dios no necesita de nada, su decreto también es libre. Su decreto surge de su libre voluntad. Nos dice el capítulo de Efesios que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su buena gana. No porque necesitara hacerlo, sino porque quiso, simplemente. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El decreto de Dios es libre. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Nadie. Nadie, porque el decreto de Dios está basado en ese poder absoluto de Dios, en esa autosuficiencia de Dios. El decreto de Dios es totalmente libre. Dios hace las cosas no por necesidad, sino por su libre voluntad, por su buena gana. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nos dice incluso la Escritura que es el Espíritu Santo el que produce en los creyentes así el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él así lo quiere. Y así como Dios es eterno, el decreto de Dios también es eterno. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Ahora he hecho que suceda, para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas, nos dice este pasaje de Isaías referido a la invasión de Asiria. Dios ha determinado todos los eventos desde antes de la fundación del mundo, pero se manifiestan en el tiempo. El decreto de Dios es eterno, pero se cumple en la historia. Nosotros vemos esa manifestación, vemos cómo se va cumpliendo el decreto de Dios en la historia. Nosotros no podemos entender la eternidad, no podemos entender cómo es la existencia de Dios fuera del tiempo, cómo es ese decreto eterno, pero vemos cómo se cumple en el tiempo. Y este decreto de Dios, que es universal, es eterno en todos los aspectos. Nos dice la Escritura que el mismo sacrificio de Cristo era parte de ese decreto eterno. Dios no planeó
enviar a Cristo a morir en la cruz luego de la caída del hombre en pecado, sino que eso también ya estaba determinado desde la eternidad. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Cristo entonces no fue un plan de contingencia, no fue un plan B que se le ocurrió a Dios cuando vio al hombre caer en pecado, sino que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. El pasaje de Efesios nos muestra que la elección de aquellos que son salvos también fue desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice el apóstol Pablo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, y así como Él es inmutable, su decreto también lo es. Dios no tiene plan B, Dios no cambia de parecer, Dios no va rectificando su plan original, porque esto hablaría de falta de sabiduría, hablaría incluso de falta de fidelidad a su plan original o falta de poder para cumplirlo. Pero ninguna de estas características aplica a Dios, que es perfecto. Dios es inmutable y su decreto también es inmutable. Su decreto se cumple indefectiblemente. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no había sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Decía Job, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El salmista nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por eso el decreto de Dios es incondicional, pues no depende del tiempo, ya que Dios es eterno. No depende de las circunstancias, ya que Dios es inmutable. Y tampoco está condicionado por algún imprevisto, ya que Dios lo sabe todo. Esto nos deja ver que el decreto de Dios no abarca solo los fines, sino también los medios para alcanzar esos fines, como hemos visto cuando hablamos de la obra de providencia. Dios ha establecido en su sabiduría los mejores fines, pero también los mejores medios para alcanzar esos fines. Por eso el decreto de Dios no anula nuestras decisiones, no anula nuestras acciones, sino que las motiva, ya que Dios, así como ha escogido a quienes serán salvos, también ha escogido el medio por el cual serán salvos. El medio es la predicación de la palabra, y eso es lo que nos motiva a nosotros a predicar. Es lo que motivaba al apóstol Pablo, que decía, todo lo sufro por causa de los escogidos. ¿Para qué sufría Pablo si ya eran escogidos? ¿Para qué predicaba Pablo si ya Dios tenía un pueblo escogido? Pablo predicaba justamente porque Dios tenía un pueblo escogido. Pablo predicaba con la certeza de que su mensaje iba a ser eficaz, ya que Dios tenía determinado salvar a ciertas personas. Nosotros desconocemos quiénes fueron escogidos y quiénes no, por lo cual declaramos el Evangelio a toda criatura, y cumplimos así la voluntad revelada de Dios, lo que sí conocemos. Él nos ha mandado a predicar a toda criatura, y eso hacemos nosotros en cumplimiento de su voluntad revelada. Nosotros no sabemos lo que tiene determinado Dios con cada situación, pero sabemos que Dios nos manda a orar, a tener una vida de oración, por lo cual nosotros oramos en cumplimiento de su voluntad revelada.
¿Qué tiene determinado Dios? No lo sabemos. En algún caso de enfermedad, no sabemos si Dios tiene determinado sanar o no a cierta persona, pero Dios nos manda en su palabra a orar por los enfermos. Entonces nosotros, en cumplimiento de su palabra, en cumplimiento de su voluntad revelada, oramos por los enfermos. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? El decreto de Dios es eficaz. El decreto de Dios no puede fallar. El decreto de Dios no puede ser frustrado. El decreto de Dios es seguro. La misma idea de seguridad es la que está atrás del concepto de predestinación. Y en esa misma seguridad es que se basan todas las profecías bíblicas, en que si Dios lo ha determinado, sucederá indefectiblemente. Por eso Dios es confiable. El decreto de Dios es universal. El decreto de Dios abarca absolutamente todas las cosas. Esto ya lo hemos analizado cuando hablamos de su obra de providencia. Vimos que el decreto de Dios lo abarca absolutamente todo, de las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, aquellas que nos pueden parecer insignificantes. El decreto de Dios abarca la estabilidad del universo, también la duración de la vida, abarca incluso las acciones libres de los hombres, abarca la salvación de los creyentes y la perdición de los impíos. Porque todas las cosas ha hecho Jehová, incluso al impío, para el día malo. El decreto de Dios es universal, el decreto de Dios lo abarca todo, el decreto de Dios no deja cabos sueltos. Sin embargo, el decreto de Dios preserva la responsabilidad humana, como ya hemos analizado en otro video acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vimos que la Biblia afirma las dos cosas. Afirma que Dios es completamente soberano y que las personas son totalmente responsables de sus decisiones. Esta cuestión es misteriosa, sin embargo, es lo que la Biblia nos enseña y por eso lo enseñamos de la misma forma. Enseñamos que Dios es completamente soberano. Enseñamos que el hombre es totalmente responsable de sus acciones. El decreto de Dios, como decíamos, no anula nuestras acciones, no anula nuestra responsabilidad, sino que la contempla. Y esto es lo que nos muestra la Escritura, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos con todas las palabras de esta ley, dice Deuteronomio 29:29, que nos muestra estos dos aspectos, la voluntad decretiva de Dios, su voluntad secreta, aquello que nosotros desconocemos, pero también su voluntad revelada, y esa voluntad revelada es la que nos compete a nosotros. Cumplir con los preceptos de Dios, agradar a Dios, vivir de acuerdo a sus parámetros, es lo que a nosotros nos corresponde. No nos compete a nosotros conocer el futuro. No nos compete a nosotros querer conocer esa voluntad decretiva de Dios, sino cumplir con lo que Él nos ha revelado. A veces somos, como siempre digo, como moscas intentando entrar en una lámpara. Así de tontos nos vemos intentando penetrar en la voluntad secreta de Dios, cuando lo que a nosotros nos compete es vivir a la luz de su voluntad ya revelada. El decreto de Dios tiene que ver con sus acciones y no con su persona. El decreto de Dios abarca toda la obra de Dios, pero no abarca el ser de Dios. Dios no ha decretado ser santo, Dios no ha decretado ser un Dios trino, sino que esa es su esencia. Lo que Dios ha decretado es todo lo que Él hace, todo lo que ha establecido que ocurra en la historia. Y un punto muy importante a tener en cuenta es que el decreto de Dios está centrado en Jesucristo. El decreto de Dios no está centrado en vos, el decreto de Dios no está centrado en mí, no está centrado en la felicidad de las personas. El decreto de Dios está centrado en Jesucristo. Pablo
hablando de su ministerio a los gentiles, dice que este ministerio, esta misión que él tenía de predicar el Evangelio, era para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno, ese decreto eterno de Dios, está centrado en Cristo Jesús. Si volvemos al capítulo 1 de esa carta a los Efesios, nos va a sorprender la cantidad de menciones que hace a la persona de Cristo, a expresiones tales como en Él, en Cristo, en nuestro Señor, porque el decreto de Dios está centrado en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y así como el decreto de Dios está centrado en Jesucristo y no en nosotros, el fin del decreto de Dios es su propia gloria, no nuestra felicidad, no que nosotros podamos cumplir nuestros sueños. El centro del universo no sos vos, el centro del universo no soy yo. El centro del decreto de Dios es la propia gloria de Dios. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro, dice el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Este mismo propósito se ve en este capítulo de Efesios. Nos dice que toda esa obra de Cristo, que todo ese plan de redención, que esa elección desde antes de la fundación del mundo, que sin duda nos beneficia inmensamente porque no lo merecemos, no nos tiene a nosotros como el centro, sino a Cristo. Y no nos tiene a nosotros como el fin último, sino que ese fin es la gloria de Dios. Todo ese decreto es para alabanza de la gloria de su gracia. Que el decreto de Dios esté centrado en Jesucristo y que tenga como fin la propia gloria de Dios es algo bastante obvio, es algo bastante lógico. Sin embargo, muy a menudo lo ignoramos, lo olvidamos. Y tendemos a pensar que el centro del universo somos nosotros. Tendemos a pensar que los planes de Dios nos tienen a nosotros como el centro, que nuestra felicidad es lo que a Dios más le preocupa, que es nuestra felicidad el fin de todas las cosas, que es incluso el propósito de nuestra vida. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el centro del decreto divino es la persona de Jesucristo y que el fin del decreto divino es la propia gloria de Dios. Nosotros no somos el centro, tampoco somos el fin del decreto de Dios. Por eso, muchas veces tenemos ese tipo de actitudes de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que me vengan tribulaciones y angustias? Incluso nos sentimos capaces de cuestionar el decreto de Dios.
nos sentimos capaces de cuestionar por qué Dios escogió a algunos para salvación y a otros no. Como si el alfarero no tuviera la facultad de hacer un vaso para honra y otro vaso para deshonra de la misma masa. Sin embargo, el ser humano sí es importante para Dios. De hecho, fue al ser humano a quien Dios le ha dado su revelación. Y nos dice que el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. ¿Qué significará eso? Suscríbete y activa la campanita porque este ha sido el último video acerca de teología propia, acerca de la doctrina sobre el ser y las obras de Dios. Ahora nos vamos a pasar a enfocar a qué nos enseña la Biblia acerca del ser humano. Vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de su naturaleza. Luego también hablaremos de su caída, de su pecado. Así que suscríbete, activa la campanita. Si el video te sirvió, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en la próxima.